Con el gusto de saludarles, apreciados y apreciadas maestrantes. La temática de esta semana que abordaremos es la educación en valores. ¿Cómo se da esta educación en valores? ¿Quién la fomenta? ¿De qué manera se lleva a cabo? Son situaciones importantes que tendremos que analizar, que hacer una catarsis, porque somos parte indiscutible de dicha formación. ¿Quién es el responsable directo de llevarla a cabo? Es una parte que hoy en día ha causado cierta controversia, porque hay quienes se manifiestan que dicho inicio, dicha responsabilidad plena tiene que ser la cuestión del seno familiar. Otros, por su parte, manifiestan que las instituciones educativas son las responsables de brindar esta formación en valores. Cada uno de ustedes tendrá su postura, su respectivo punto de vista a partir de los puntos que abordemos en esta presentación. Pero una de las principales finalidades que tiene la educación es que las niñas, niños y adolescentes tengan una integración de manera integral, completa, una adquisición de elementos que conlleven precisamente a adentrarnos y a ser parte de nuestro grupo social, de coadyuvar precisamente a conocer y a preservar la cultura de dicho grupo social. Y en ese sentido es fundamental tener una formación que debe tener, además de cierta normatividad, debe de tener un corte cívico, debe de manejar la cuestión de distintos valores, de la gama de normas que haya establecido el grupo social para su plena convivencia. ¿Mm? Todos los individuos tienen que ajustarse a esta normatividad, tienen que defender el pleno uso de la gama de derechos y obligaciones que marca dicho grupo. ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos tener una convicción en el manejo de los mismos. No podemos decir que tenemos una ciudadanía con educación si los individuos que forman parte de dicha ciudadanía no cuentan con un criterio propio. Es decir, que ellos no tienen la autonomía precisamente para desarrollarse dentro de este grupo social. No queremos a ciudadanos que sean súbditos de determinadas indicaciones o razones dadas. Simple y sencillamente necesitamos que sean autónomos, que sean virtuosos en ese sentido para poder desarrollar una plena convicción. La educación se ha configurado a lo largo del tiempo por distintas dimensiones, algunas de ellas conceptuales, es decir, el conocer, pero también arropada por una gama de habilidades o de procedimientos que debe desarrollar o saber realizar, y en ese sentido se convierte en un hacer. Ajá. Entonces ya llevamos una situación conceptual que es el conocer, pero también un hacer. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Pero también se ve conjugado con una situación de normatividad, con pautas de conducta, y que en ese sentido están inmersos los valores. Estos valores van a permitir precisamente ese desarrollo de corte moral.
y esto lo podemos englobar en un ser. Y con ello nos va a permitir una convivencia sana y pacífica. Entonces tenemos tres elementos fundamentales. Lo conceptual, que es el conocer, el desarrollar habilidades, procedimientos, que es el hacer, y finalmente esta situación de desarrollarnos en un corte moral, es decir, el ser. Y eso nos va a permitir en su conjunto, reitero, una situación de convivencia. La enseñanza de nuestra actualidad nos marca que a lo largo y ancho del currículum permite que el aprendizaje que se da en el medio escolar, en el entorno escolar, esté sumamente impregnado de distintos valores, ya sea de corte moral o de corte cívico. ¿Por qué? Porque es una formación que demanda la propia ciudadanía. Es decir, que el individuo sepa cómo comportarse de manera cívica, pero que a su vez sea responsable de dicho comportamiento. Eso se le ha delegado plenamente a las instituciones educativas. Nuestra actualidad, derivado de la pandemia, no ha permitido que este desarrollo tenga el mismo auge que en situaciones pasadas. Hoy en día no tenemos la oportunidad de realizar los famosos homenajes u honores a la bandera porque han quedado suspendidos a partir de las condiciones que vivimos. Y es una situación de formación cívica que se cuenta. Una de las tantas formaciones que se debe de manejar en las instituciones. Pero no por ello debemos de tratar esta formación. Porque esto en primera instancia nos da una situación de identidad. ¿No? Nos identificamos como ciudadanos de nuestro país, de México. ¿Cómo? Pues tenemos símbolos que nos representan. Nuestra bandera, ¿sí? Nuestro himno, nuestro escudo. Son los tres símbolos patrios que nos representan a lo largo y ancho de todo el universo. Y que el ser humano debe de entender, debe de conocer precisamente el origen o lo que representan también estos símbolos. ¿Qué es lo que representan los colores de nuestra bandera? ¿Qué es lo que representa su escudo? ¿Qué nos manifiesta? Entonar nuestro himno nacional, que lo podemos, era muy común escucharlo cada lunes o cada ceremonia importante de acuerdo a las fechas cívicas. Pero no solamente en ello, también en competencias deportivas, por ejemplo, algo que pasó relativamente reciente, ¿no? Los Juegos Olímpicos, aquellos deportistas que ganaban alguna medalla, sobre todo la medalla de oro, es el himno que se escuchaba. En algunos partidos de fútbol, por ejemplo, importantes, se escucha al inicio de la competición el himno de los países participantes. Una situación importante. Pero no solamente nos cerremos a una educación cívica en ese sentido. ¿Sí? Un ciudadano cívico, una formación cívica, va más allá de estos elementos. Pero la escuela es una de las principales responsables de dicha formación. Y por lo cual las instituciones educativas no solamente se van a limitar precisamente a tratar de reproducir valores o actitudes que estén vigentes por nuestra sociedad. Las instituciones deben de reafirmar esta función que tienen las instituciones. Tienen que responder a esta demanda social de acuerdo a las problemáticas que se presentan de manera actual. Es por ello que tanto los valores, las actitudes y las normas convergen precisamente en esta educación.
Ya hemos abordado, por ejemplo, el concepto de valor y que podemos ubicarlo también con este doble significado de acuerdo a la perspectiva que nosotros la estemos abordando, desde un corte filosófico moral o desde un corte psicológico actitudinal. En el sentido moral lo podemos marcar como más objetivo, ya que tiene gran referencia a aquello que merece tener aprecio, merece ser reconocido. ¿Por qué? Porque es algo deseable como comportamiento o como forma de vida. Desde la perspectiva psicológica puede ser de corte más individual porque dichos valores son sumamente de corte preferencial. Son aquellos que me van a permitir una orientación para poder integrarme a la sociedad. Y en ese sentido están inmersas las situaciones de mis actitudes y de la conducta, indiscutiblemente. Los valores entonces van a poder encontrar un fundamento, puede ser de manera subjetiva, es decir, que pueda ser una situación afectiva, una situación emocional, pero también de corte social, es decir, la forma de comportarme. Y que esta indiscutiblemente por nuestra sociedad, por nuestra cultura, es lo que se desea para que a partir de dichos comportamientos podamos tener una mayor trascendencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir desarrollar nuestros proyectos de vida, conjugados con esta gama de principios morales. Con ello damos pauta precisamente a desarrollar estos valores morales. Que recordemos ubicarlos como metas que por sí mismas son de corte valioso. Tienen su respectivo fundamento también. Se encuentra con una justificación derivado de la gama de criterios o patrones que se puedan tener con una aceptación de corte general. De manera psicológica se pueda entender o convertir en una valoración, que esto no es otra cosa más que una expresión ya de corte subjetivo, que nos va a permitir tener de manera implícita lo que son las creencias, las actitudes o las preferencias. Todo esto tiene relación en este sentido. Ubiquemos qué son las valoraciones. Y estas no son otra cosa más que la gama de expresiones de corte subjetivo que tienen relación con esta parte sentimental que hace que algo me agrade o me desagrade, según sea el caso. Sin embargo, aquí estiva la diferencia. ¿Por qué? Porque los valores no necesariamente están a un gusto de corte individual. ¿Por qué? Porque en ese sentido perdería el sentido de su enseñanza. Necesitamos aprender a valorar. Y esto no lo vamos a poder lograr si no somos capaces de emitir juicios. ¿Por qué un caso va a tener mayor o menor valor que otro? Porque me agrada más. Esto debe de eliminarse en esta gama de disputas, sino que se requiere precisamente tener un criterio justamente que me permita justificar precisamente esta elección.
más allá de lo que son los gustos o las valoraciones de corte individual, pues tienen mayor jerarquía los valores morales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos no pueden ser relativos. En el caso, por ejemplo, de la justicia, de la libertad, de la igualdad, pues estas situaciones no son subjetivas, son plenamente universales y nos van a permitir tener una identificación plena. Y bueno, no se limitan a ser un de corte individual, sino que son válidos precisamente para todos. En ese orden en el que estamos analizando los conceptos, eh, toca el turno a lo que son las actitudes. Estas actitudes las vamos a ubicar como una forma de predisponernos o de aquello que adquirimos en el transcurso de nuestro aprendizaje que nos van a impulsar a tener una manifestación ante un objeto, ante una situación, ante un determinado acontecimiento. Tienen su base a partir de algunos valores o de algunas creencias. Esto lo podemos abordar como el aspecto cognitivo, pero además también llevan un corte eh, afectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí también está en juego los sentimientos, ya puedan ser de corte positivo o de corte negativo. Eh, Conlleva también una carga importante de motivación, y por ende van a marcar una tendencia de nuestro actuar. Luego entonces una persona va a tener una actitud positiva hacia algo cuando tenga ese impulso de hacerlo, cuando quiera actuar de manera favorable en cuanto a ese objeto de acuerdo a su actitud. Por el contrario, va a ser el rechazo a aquello que no le sea placentero. ¿Mm? Derivado de ello va a ser la actitud que el individuo tenga a cierto objeto, a cierta situación, a cierta persona. Por eso es importante generar en el alumnado siempre actitudes de corte positivo. Esto tiene que ser incluso a la gama de contenidos que se traten al interior de las aulas. En este sentido, el programa de estudios correspondiente aborda determinados contenidos de este tipo, contenidos actitudinales, ¿sí? Y van a poder ser asimilados por la motivación, por el interés que nosotros generemos en el alumnado. ¿Sí? Hay algunos que puedan ser incluso propios por su forma de ser, por su forma de actuar en determinados elementos, pero tenemos que defender aquellos que permitan precisamente una convivencia de corte social. ¿Por qué? Porque estos son fundamentales a hacer énfasis a lo largo de los contenidos de enseñanza. Por su parte, las creencias las podemos considerar como un componente de corte cognitivo y que también encuentran una base dentro de los valores y de las actitudes. Estas creencias las vamos a denominar como los principios de una representación de su contexto. Estas suelen expresarse por medio de las opiniones acerca de un acontecimiento, de un objeto, de cierta circunstancia. Tienen un carácter más general y por ende también más estable acerca de ello, ¿no? Entonces, estas opiniones que tenemos nosotros acerca de algo nos va a permitir manifestar precisamente estas creencias. Tienen una representatividad porque se manifiesta
lo que piensa el individuo. Es decir, va a determinar de esta manera qué pueda ser bueno, qué pueda ser malo, qué circunstancia pueda tener verdad o falsedad en ese sentido, y nos va a permitir que haya también una congruencia de corte positivo eh, cuando están encaminadas precisamente a que haya esta correspondencia con esta gama de valores. Ajá. También se puede determinar que nuestras creencias pueden ir en contra de estas actitudes, de estas situaciones morales. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo manifiesto dentro de. ¿No? Hay personas que tienen la creencia, por ejemplo, que pueden decidir por los demás, que pueden determinar qué es lo que se va a realizar, y eso no necesariamente permite una sana convivencia. Tendremos que trabajar también en lo que son las instituciones para modificar aquellas creencias que no sean coherentes para una convivencia en sociedad. Tenemos que manejarla a partir de nuevos conocimientos y por ende el alumnado pueda manifestarse con ese cambio. Las normas pertenecen a esta parte de reglamentación de nuestra respectiva conducta, de nuestra forma de realizar y de conducirnos como individuos. Es aquello que nos va a decir qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, y si realizamos algo que no debiéramos hacer, la sanción respectiva. En este sentido, tendremos que acudir plenamente con un convencimiento, con una razón, para poder cumplir con esta normatividad. ¿Para qué se establecieron las normas? Se establecieron como un instrumento precisamente para que se pueda conseguir un objetivo. ¿Cuál? El de una convivencia, el de un respeto, el de un cumplimiento. Estas reglas nos van a indicar precisamente qué es lo que podemos hacer o qué es lo que no podemos hacer. Por su parte, los valores van a interpretar y le van a dar sentido a esta normatividad que ya está escrita. Y en este sentido, un solo valor puede generar diversas normas. ¿Esto de qué va a depender? De los contextos en los cuales sea aplicado. Y por su parte también, una misma norma puede concretar a una gama de valores. Entonces, cuando estamos hablando de estos términos, estamos hablando de una relación muy estrecha. No podemos abordarlos por separado. Siempre uno va a ser subordinado de otro, según sea el contexto, según sea la actividad. Regularmente los valores van a ser el fundamento precisamente de las actitudes y de las normas. ¿Por qué? Porque mediante estas actitudes y estas normas vamos a tener esa congruencia o buscamos esa congruencia con los valores. Estas actitudes van a tener cierta dependencia también de los valores. En un sentido más holístico, de corte expresivo en este aspecto. ¿Cómo vamos a diferenciar estas normas de las reglas de conducta ante una situación? Bueno, pues en ese sentido tendremos que ser o abocarnos a los principios normativos, que puedan ser los valores mismos. Respeto a las personas, al contexto, a mí mismo. Esto va a ser aplicable en cualquier circunstancia.
de manera indiscutible. Hoy en día, el individuo no va a ser moral si no es también un buen ciudadano. Tiene que ser un miembro consciente de su grupo social. Luego entonces se requiere que cada uno de los individuos que conformamos una sociedad necesariamente seamos morales. La educación en esta gama de valores tiene que tener su fundamento sobre una formación plenamente integral que conlleve también una educación cívica, porque vamos a lograr con ello que todos los ciudadanos tengan una comprensión. Una comprensión que es necesario una convivencia en un entorno, en un espacio colectivo, en un espacio individual, pero que nos permita precisamente dar esta enseñanza a un respeto. A un respeto a que podamos conservar bienes, porque los bienes son de corte común, pueden ser de corte público y por ende son propiedad de todos. Podemos vivir en un condominio, en un fraccionamiento, en una calle donde tengamos nuestras casas individuales, pero en cualquiera de los casos debo de entender que los elementos que están a mi alrededor son de corte público. La banqueta, la calle, el parque, todo eso es de corte público. Puedo decir, es que esto es parte de mi vivienda. También es parte de. Forma parte de un patrimonio de corte público. Un alumbrado. Me beneficia a mí, pero también beneficia a los demás. Como lo manifiesta Victoria Camps y Salvador Giner. Ellos manifiestan que el civismo y la cooperación son netamente imprescindibles para que podamos tener una mejor calidad de vida. En ese sentido, necesitamos cuidar y necesitamos conservar lo que es un patrimonio público. Aquí no va a haber leyes, no va a haber alguna normatividad que se pueda cumplir si no se tiene una voluntad de todos los ciudadanos. Tenemos una problemática manifiesta, el poder educar en los valores. Y esta problemática no solamente se debe de conferir a la cuestión de las instituciones, a la cuestión del profesorado, porque necesitamos una ciudadanía con esta educación. Y eso, simple y sencillamente, es una responsabilidad de todos. Necesitamos un compromiso, una gama de acciones en conjunto que permitan que la educación de corte moral que se dé en las instituciones esté abocada siempre a tener efectos positivos. De lo contrario, si no existe este compromiso, pues esos resultados simple y sencillamente van a ser momentáneos, no van a poder perdurar y simple y sencillamente nos van a llevar a un fracaso. ¿Cuál es el principal objetivo de una educación? Es que los alumnos, los jóvenes, del sexo que sean, tengan una formación plena. Con ello les va a permitir tener una identidad. Esta formación debe de desarrollar su gama de capacidades y en ese sentido tener una sociedad más libre, una sociedad plural, que sea tolerante, pero que a su vez sea solidaria.